imagináis que de un día para otro dividieran vuestra ciudad en dos lados por un muro? ¿Que no pudierais viajar al otro, ni ver a vuestros amigos ni a vuestra familia? Hoy vamos a viajar al pasado para poder entender el porqué y el cómo de la división de este país y sobre todo darnos cuenta de cómo este muro se convirtió en uno de los símbolos más relevantes de todo el siglo XX. No era solo una frontera, era el símbolo de un mundo dividido, de dos formas opuestas de entender la política, la economía y la libertad. Este muro, conocido como el Muro de Berlín, separó familiares y amigos, marcó vidas y sobre todo descompuso a la mayoría de Berlín durante muchísimos años. Pero ¿cómo se llegó a una situación así? ¿Por qué un país terminó dividido en dos y cómo logró volver a unirse? Pues esto no es una historia ficticia, sino una realidad. En Berlín, en 1961, se levantó un gran muro que dividió a la ciudad en dos, donde miles de personas se quedaron atrapadas en una parte y otras en otra. Durante 28 años se fue completamente imposible ir de un lado a otro. Capítulo 1. La creación del muro. Primero de todo, ¿quién construye el muro? El muro lo construye la República Democrática Alemana, que básicamente era el gobierno comunista de Alemania Oriental. Estaba bajo la supervisión de la URSS, de la Unión Soviética. ¿Cómo se construyó? Pues se construyó de un día para otro. ¿Cómo fue esto? El 13 de agosto de 1961 se comienza como tal con una provisional alambre de espinos, que luego evolucionaría en un muro de casi 4 metros de alto, con torres de vigilancia durante todo el muro. ¿Por qué se construye? Pues ellos colocan como motivo principal, oficialmente, un muro de protección antifascista, pero en realidad era un poco distinta. Hubo una fuga de cerebros entre 1949 y 1961 que hizo que casi 3 millones de personas pasaran del lado comunista al lado capitalista, al occidental. También hubo un colapso económico muy grande. ¿Por qué? Porque en la RDA se estaban yendo todos sus mayores cerebros, es decir, todos los mayores profesionales cualificados, como pueden ser médicos, ingenieros, profesores, historiadores, todos, básicamente se estaban escapando y cruzando el muro. Por esto, este muro no se hizo como tal para evitar que entre gente, sino para evitar que salga esa gente. Esto dio bastante estabilidad al bloque. ¿Por qué? Porque Berlín se veía como una pequeña isla de capitalismo dentro de un mar de comunismo, que era básicamente lo que era, y servía para taponar esa vía de escape. Este muro se mantuvo en pie 28 años, que hasta su caída el 9 de noviembre de 1889 no se considera como tal el fin de la Guerra Fría. Capítulo 2. ¿Cómo era la vida en Berlín? Nos encontramos con alguien que vivió en primera persona la división de Alemania y la construcción del muro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo recuerdas el momento en el que se construyó el muro? Fue algo que nadie esperaba, la verdad. No hubo un aviso real para la población y recuerdo despertarme y ver la calle llena de soldados, alambres, barreras improvisadas por el suelo. En cuestión de horas la ciudad cambió por completo. Lugares que siempre habían sido abiertos dejaron de serlo, quedaron cerrados, clausurados para la gente. Y no fue solamente lo del muro. Como puedes saber, lo peor fue la familia, separación de familias, gente que se quedó separada de sus seres queridos, y la confusión de la gente, no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Y cómo cambió tu vida a partir de ahí? Pues es un cambio difícil de expresar, la verdad. Si no lo vives, no es algo que puedas comprender. De repente cosas normales como puedes ir a ver a tu familia o ir a trabajar se volvían imposibles. Había un miedo constante no solamente de los propios soldados, sino también una sensación de estar atrapado, estar libre pero en un mismo sitio, no poder salir de él. Todo estaba vigilado, controlado, conversaciones en la calle, cafetería, cafés, todo estaba bajo el régimen. ¿Intentaste o conociste a alguien que intentara cruzar el muro? Sí, conocí a varios casos muy cercanos. Alguna persona intentaba huir porque no veía un futuro en este lado del muro oriental, pero bueno, había diferentes túneles, durante semanas cavaban, otros intentaban saltar en momentos de distracción, pero era un riesgo altísimo. Algunos lo conseguían, obviamente, pero la mayoría de la gente no. O eran detenidos o simplemente les disparaban por la espalda.
Nos trataban como si fueran traidores, nadie podía pasar. ¿Y qué consecuencias tuvo esto para la población? Para la población fueron bastante profundas. Familias enteras quedaban separadas sin la posibilidad de verse en mucho tiempo, durante años. Imagínate tener a tu padre o a tu hermano del otro lado y de la noche a la mañana ya no estén. No puedes comunicarte con ellos, no puedes cruzar para verlos, no puedes ni hablar con ellos ni siquiera. También hay que tener en cuenta que se crearon dos realidades completamente distintas. Dentro de una misma ciudad había dos formas de vida, dos formas de pensar, dos formas de mirar. No solamente fue una separación, como pueden ver, física, sino también emocional, social. La gente aprende a vivir con ello, con esa ausencia, como algo normal, pero no lo era. Y finalmente, ¿qué sentiste cuando cayó el muro? Pues fue un momento que nunca voy a volver a olvidar, la verdad. Al principio de todo era muy difícil de creer que pudiera pasar, obviamente. Llevamos muchos años con el muro construido y que no se podía cruzar, sinceramente. Pero en el momento que se ve cómo se rompía todo, la sociedad saltando la calle, asaltando el muro, reventándolo, fue algo que no se puede decir con palabras, es algo que nunca entenderé cómo lo viví en aquel momento. Fue un sentimiento increíble, una mezcla de alegría, de miedo también, por alguna parte, emoción, ver a personas abrazándose después de décadas sin verse, sin tener una palabra. Fue impactante. Era como si de repente todo un sufrimiento acumulado en todos los años de vida del muro desapareciera en cuestión de horas. Como hemos podido ver, el muro de Berlín no solo dividió una ciudad, sino que marcó la vida de millones de personas durante décadas. Muchas gracias por contar tu historia. Capítulo 3. ¿Qué dicen nuestros historiadores? Imagina despertarte un día y descubrir que tu país ya no es uno, sino que ahora son 4. Esto fue exactamente lo que sucedió en Alemania en 1945. Tras la derrota después de la Segunda Guerra Mundial, el país quedó dividido en 4. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, como se muestra en este vídeo de aquí. Cada potencia controlaba una parte del territorio. Lo más impactante no fue solo eso. Berlín, la capital, también fue dividida en 4 sectores, incluso estando dentro de la zona soviética como estaba. Era como una isla partida, en medio de otro territorio. Al principio esta división iba a ser totalmente temporal, pero las diferencias entre los bloques crecieron rápidamente. Las zonas occidentales, por su parte, empezaron a unirse, mientras que la zona soviética seguía su propio modelo. Y entonces, lo que parecía algo provisional se convirtió en totalmente definitivo. En 1949, Alemania dejó de existir como un solo país y nacieron 2 Alemanias, la Alemania occidental y la Alemania oriental. Y aquí es donde la división se volvió muchísimo más profunda. En el oeste se desarrolló un sistema totalmente democrático, con más libertades y una economía de mercado que permitió un grandísimo crecimiento. Por su parte, en el este, se estableció un sistema totalmente socialista, todo lo contrario, con mayor control del Estado sobre la vida de las personas. No era solo una frontera, sino que eran 2 formas completamente distintas de vivir. En el medio de todo, como bien dije antes, estaba Berlín, la capital, que se convirtió en el mayor símbolo de esta separación. Una ciudad partida en 2, donde cruzar de un lado a otro significaba cambiar de mundo totalmente. Así, lo que empezó como una división totalmente administrativa terminó convirtiéndose en una barrera real, que separó territorios, ideologías y millones de vidas. La división de Alemania fue uno de los elementos más representativos de toda la Guerra Fría, ya que refleja claramente la confrontación entre los 2 modelos opuestos del momento. Por un lado tenemos el capitalismo y por otro el socialismo. No fue solamente una separación territorial, no. Fue algo que fue mucho más allá, mucho más profundo, ya que afectó directamente a la vida de millones de personas. En el plano social, la construcción del muro de Berlín en el 61 supuso la separación de familias y comunidades enteras. Tal y como explica Tony Judt, esta división generó experiencias de vida completamente distintas a ambos lados del muro. Además, Alemania se convirtió en un foco constante de tensión internacional. Tal y como señala John Lewis Gaddis, la cuestión alemana fue clave para entender el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante todos los años que duró la Guerra Fría. Aunque la división se mantuvo durante más de 4 décadas, su final sí que llegó en 1990 con la reunificación. Sin embargo, este proceso no fue ni sencillo ni inmediato. Las diferencias económicas, sociales en el este y en el oeste continuaron durante muchísimos años en adelante. Capítulo 4. Testimonios de época. No sé en qué momento dejamos de ser libres,
Pero aquí ya no podemos decidir nada. El Estado lo controla todo. Lo que dices, lo que piensas, incluso a dónde puedes ir. No podemos salir del país. No podemos cruzar al otro lado, aunque tengamos familia allí. Vivimos con mucho miedo, porque nunca sabes quién puede estar escuchando. Si un vecino, un compañero, cualquiera de ellos puede denunciarte. Nos dicen que este sistema es justo, que todos somos iguales, pero la realidad es totalmente distinta. No hay oportunidades, no hay libertad. Lo único que vemos es cómo otros arreglan su vida intentando escapar. A veces me pregunto, ¿cómo puede ser que al otro lado sea tan diferente, si antes éramos el mismo país? Y lo peor es eso, que seguimos siendo el mismo pueblo, pero ahora estamos separados por algo más que un muro. Vivir en la occidental ahora mismo es extraño. Sabemos que a otro lado hay Alemania, pero no es la misma Alemania. Aquí, por ejemplo, podemos hacer cosas normales, hablar, viajar, decidir, pero pensar que a pocos metros no se puede hacer nada de eso impacta mucho. Pero lo que más hace pensar es que tenemos de otro lado a amigos, familiares, compañeros de trabajo, que están viendo todo eso. Y que el hecho de no poder hablar con ellos nos hace sentir como que están muy lejos. A diario vemos como gente salta las vallas, o lo intenta por lo menos, y acaba muriendo, perdiendo brazos, extremidades. Y eso hace pensar que esto que estamos viviendo no es nada humano. Era un país, porque ahora mismo estamos separados, estamos rotos. Y pensar que nadie sabe cuándo acabará esto, o siquiera si puede acabar. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the